11:40 de la mañana, seguimos en Noticias Día a Día, la noticia al día todos los días, ahora en esta alianza de medios para toda Colombia. Saludos desde nuestros estudios en la ciudad de Fusagasugá para nuestros amigos en Soacha, también en Zipaquirá, Cajicá y toda la sabana occidente del departamento de Cundinamarca. Estamos aquí generando espacios para mantenerlos más y mejor informados. A lo largo de toda esta semana, muchas han sido las incertidumbres que han surgido en torno al comportamiento del COVID-19, a la par de los resultados que entrega el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud sobre las estadísticas, la actualización de las estadísticas del COVID-19 en todo el territorio nacional. Cundinamarca no queda por fuera, también ha experimentado estas variaciones que a todas luces siguen siendo preocupantes porque la enfermedad no se ha ido, sigue entre nosotros y a la fecha quedan 67.980 casos de COVID-19 en todo el país. Para despejar dudas nos acompaña el doctor Carlos Álvarez. Él es coordinador nacional de asuntos clínicos para COVID, precisamente si usted lo ha visto en todos los programas del presidente o en la mayoría de los programas del presidente Iván Duque, Prevención y Acción, pues acá también está acompañándonos en Noticias Día a Día y para la gran alianza de medios, el doctor, recuerdo, Carlos Álvarez. Buenos días, doctor. Gracias por la receptividad y por estar nuevamente acá en Noticias Día a Día. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Día a Día. Doctor, preocupante las cifras, no dejan de ser preocupantes. Sabemos que desde el Ejecutivo Nacional y de todas las autoridades sanitarias que le han colocado el pecho al tema del COVID, sigue siendo preocupante. Ya no son las mismas cifras que hablar en junio, julio, donde el comportamiento tuvo unos repuntes importantes. Las cifras son menores, pero siguen siendo preocupantes porque casualmente este fin de semana fueron más los casos de nuevos contagios que los casos de recuperados, para que nos dé un panorama de las lecturas que le dan desde su institución o la institución que usted encarga, representa la Coordinación Nacional de Asuntos Clínicos, a este fenómeno que se está presentando. ¿A qué puede deberse? Sí, digamos que es importante recordar que la curva epidémica no ha sido única en Colombia, sino que mientras algunas ciudades están descendiendo de la curva, otras ciudades están en una parte más plana y otras ciudades hasta ahora están subiendo la curva. Y en ese escenario podemos ver que el pico más grande ocurrió en Colombia a finales de julio, y eso básicamente es el reflejo de lo que estaba sucediendo en Bogotá, en Cali y algo en Medellín. Sin embargo, como otras ciudades y municipios intermedios no han tenido un pico epidémico, pero se han abierto y han empezado a tener mayor movilidad y probablemente mayor de contagio, vemos que otras regiones del país, como la del eje cafetero, la misma zona metropolitana de Medellín, el departamento de Antioquia y claramente Boyacá y Cundinamarca, empiezan a tener casos nuevamente, incluso a tener su primera curva. No están bajando o no están, como se dice por ahí popularmente, un rebrote, sino que es que no han tenido curva. Entonces, en aquellos municipios que estuvieron con baja afectación, porque habían estado muy resguardados, ahora con la misma movilidad, pues empiezan a tener un aumento de casos. Y eso nos indica que el virus sigue circulando en todo el país y no se nos debe olvidar que todavía somos muchas las personas susceptibles, a pesar de que se haya llegado a 1 millón de contagiados y probablemente haya un número mayor de casos de personas que ya se han contagiado y recuperado, porque muchas veces no podemos detectar a todos los casos en el sistema de salud, sino muchas veces se queda, podríamos decir que por cada caso que se diagnostica y se confirma, probablemente hay 8 o 9 casos que no son confirmados por las mismas características de esta enfermedad. Dicho esto, ahora podríamos decir que no es 1 millón, sino un poco más de personas que ya se han contagiado y recuperado en Colombia, pero no se nos debe olvidar que somos 50 millones, eso significa que hay muchas personas que todavía, como acabo de decir, no se han contagiado. Y especialmente aquellas personas que tienen factores pronósticos como una edad mayor de 60 años, tienen diabetes o tienen hipertensión o enfermedad renal crónica, pues tienen mayor riesgo de complicarse. Y es ahí donde tenemos que hacer mucho énfasis en evitar contagiarnos
nosotros y evitar contagiar a las personas que acabo de decir. Doctor, hay una situación que a nosotros nos causa bastante preocupación y le voy a aprovechar de hacerle el cuestionamiento ahora que está hablando de que pueden ser más los casos que existan en el país. Hay personas que están experimentando cierto tipo de malestares a nivel respiratorio, pero que no están asociados al COVID. ¿Podría ser este indicio o un camino de la enfermedad? ¿El cuerpo está ya preparado o puede generar esos mecanismos de autodefensa para poder enfrentar el COVID sin algún tratamiento previo? Digamos que esto es supremamente importante su pregunta, porque tengamos en cuenta que muchas personas en este momento podrían estar con síntomas respiratorios que pueden ser compatibles con el COVID. Podría ser que sea otra cosa, pero en este momento en que está circulando el COVID entre nosotros, la primera posibilidad de que alguien con síntomas respiratorios, fiebre, tos seca, dificultad para respirar, o que tenga fiebre con diarrea, o fiebre con pérdida del gusto del olfato, puede ser COVID. Pero no se nos olvide que en la mayoría de las personas esta enfermedad evoluciona satisfactoriamente solamente con las medidas usuales. Realmente hasta el 80-90% de las personas evolucionan, siento que puede evolucionar mal y que toca hospitalizar e incluso requerir cuidado intensivo. Y por eso también es importante que si yo tengo síntomas que pueden ser compatibles con COVID, como acabamos de decir, debemos aislarnos, porque recordemos que una vez empieza a presentar síntomas, ya estoy transmitiendo el virus. Desde el primer momento que empieza a presentar síntomas, como cuando dicen popularmente me dio la maluquera, me siento como que, no sé, todo como que me duele, ahí como que dice me da una virosis, eso justamente es lo que hace pensar que tengo COVID y ahí tengo que aislarme porque ahí y los siguientes 5 días son los 5 días donde más se transmite el virus a las otras personas. Si logramos hacer ese aislamiento de esa manera también evitamos contagiar a otras personas. Y obviamente hay que llamar a su sistema de salud para que den los signos de alarma y le hagan seguimiento y ojalá se pueda hacer el diagnóstico oportuno en cada caso. Perfecto. Doctor, para confirmar o desmentir rebrotes en el país, estábamos hablando y nos han llegado comentarios del municipio de Zipaquirá y también en Facatativá, que con estas aperturas económicas que se han dado, donde también se han permitido, dado licencias a bares, discotecas, gastrobares, restaurantes, para que puedan reaperturar sus sistemas económicos, la gente está alarmada, ¿sí? Dice que pueden haber rebrotes. ¿Hay rebrotes confirmados a la fecha en el país? Sí, digamos que el concepto del rebrote, como lo que está en Europa, porque a veces pensamos que nos comparamos con lo que está pasando en otras partes o las latitudes del mundo, en realidad el rebrote como tal, eso no lo estamos viendo, nosotros realmente estamos saliendo de la primera curva, es decir, nosotros no hemos llegado a una curva, caído, plano y luego nuevamente un rebote. Aquí estamos cayendo de la primera curva y lo que hemos visto es que con estas medidas y falta de cumplimiento desafortunadamente por algunas personas, hace que la curva no cayó más rápidamente y esto es lo que estamos viendo en estos días, una caída lenta de la curva en algunas ciudades, incluyendo Bogotá y los municipios aledaños. Por ejemplo, Fusagasugá dentro de esos municipios. Fusagasugá también ha tenido, aunque es una ciudad intermedia con una población bastante baja, también se han visto estos casos. Entonces, ¿podría experimentar Colombia para qué fecha un nuevo repunte de casos o una nueva curva, un ascenso en esa curva puede experimentar Colombia? Estas cosas son importantes dejársela clara a las personas porque se asombran cuando ven informaciones como las que se publican en los medios de comunicación, que en un fin de semana, por ejemplo, decir del viernes al lunes, fueron 2.000 más los casos reactivos en el país. ¿Es importante esta cifra o para el número de población podría ser insignificante y podría ser controlado este número por las autoridades sanitarias que contamos y con los mecanismos sanitarios que se han establecido en el país? Hablo específicamente de este incremento en unidad de camas UCI, unidad de cuidados intermedios, toda esta inversión que se ha hecho en materia hospitalaria también para atender el COVID. Sí, yo creo que no debe alarmarnos, sino lo que debe hacer es que nosotros tenemos que ser conscientes en que no estamos exentos de hay un aumento de casos y que el virus no se ha ido. Ciudades como Fusagasugá, por ejemplo, ha tenido una baja incidencia, es decir, pocos casos aún,
y es una población importante y por lo tanto debe ser cuidadosa la población de Fusagasugá para evitar que haya un repunte en la primera curva epidémica. Entonces es importante tenerlo en cuenta que Fusagasugá es una de las ciudades que debemos tener atentos, que todavía hay mucha población susceptible. Ahora bien, lo que hayan rebrotes, se presenten rebrotes, pues básicamente podríamos ver que si nadie hace nada, si seguimos y hacemos con indisciplina todas las cosas, todos salimos a la calle como si no hubiera pasado, como si así hubiera pasado mejor el virus, pues probablemente a pesar de ese aumento en la capacidad hospitalaria, podríamos tener un colapso. Recordemos que Colombia pasó de tener 5.300 camas de cuidado intensivo a más de casi 12.000 camas de cuidado intensivo, es decir, se duplicaron las camas de cuidado intensivo. Pasamos de tener 500 pruebas diagnósticas al día moleculares a tener 50.000. Entonces digamos que hemos superado muchas cosas, pero no nos debemos quedar tranquilos en que tengamos camas de cuidado intensivo, porque a pesar de tener camas de cuidado intensivo suficientes, recordemos que llegar a cuidado intensivo tengo un chance hasta el 30% de fallecer por COVID. Es decir, lo que debemos hacer es evitar las camas de cuidado intensivo y ojalá que no las utilizáramos, eso sería lo mejor, tener Claro. camas de cuidado intensivo preparadas para no caer en las camas de cuidado, no tener que llegar allá. Doctor, otra de las preguntas sumamente preocupantes y que nosotros hemos visto preocupante porque son los transmisores principales del contagio. Nosotros estamos viendo en el departamento de Cundinamarca que efectivamente, como lo anuncia en reiteradas oportunidades el presidente de la República, son más los casos en las personas que van desde los 20 hasta los 59 o 50 años de edad con positivos a COVID, pero los grados de letalidad no es precisamente en esta población. Entonces van a venir controles especiales para esta población en específico. Por ejemplo, somos los jóvenes los que podemos transportar con más facilidad el virus, pero la letalidad son para las personas adultas mayores o para las personas que tengan algún compromiso o diagnosticados con otra enfermedad o comorbilidad. Van a haber nuevas flexibilizaciones, va a ser el gobierno quizás más riguroso para tratar de mantener estas cifras de casos activos. ¿Qué es lo que viene para ya final de año que nos pueda adelantar algo? No, yo creo que el tema importantísimo es lo que se ha venido planteando. Se acuerde que los pilares de esta enfermedad se basan en los lineamientos que hacen los gobiernos nacionales, también las acciones colectivas que hacen las comunidades a nivel municipal. Las acciones colectivas, me refiero a lo que organiza un conjunto residencial, lo que organiza un mercado, un supermercado, los mismos colegios y también lo que implica la corresponsabilidad a título individual. Yo creo que un policía detrás de cada persona para ver si se pone el tapabocas o no se pone el tapabocas. No se trata de mirar quién se lava las manos o no se lava las manos. No se trata de mirar quién está cumpliendo el distanciamiento físico. Entre todos tenemos que ayudarnos. Yo creo que acá es un sentido de la solidaridad. Tenemos que trabajar de forma solidaria. Sabemos que si yo soy joven y tengo menos riesgo de contagiarme, pero si yo, no, si yo me contagio y tengo personas cercanas que tienen más de 60 años como comorbilidades, le puedo transmitir. Es decir, aquí no solamente me estoy cuidando yo, sino estoy cuidando a las personas con las que estoy cerca. Y estas personas cerca puede ser que yo me infecte, sea asintomático, pero desafortunadamente mi padre, mi madre o una persona cercana puede tener una complicación importante. Entonces creo que aquí es donde tenemos que ser conscientes de esa realidad. Sabemos que el decreto nacional está próximo a expirar por el mes, este confinamiento selectivo. ¿Se va a mantener, doctor, para que nos aclare un poco, o van a venir otras medidas o medidas más flexibles? Viene la temporada alta en el país. Desde su experiencia sabemos que está usted muy incorporado a estas dinámicas, pues su responsabilidad o la responsabilidad que ha tenido con el país ha sido bastante grande en un proceso histórico para esta humanidad. Estos virus o estas pandemias no se ven usualmente cada 10 años, ¿no? Son cuestiones que desafortunadamente le toca vivir a una civilización. Eh, ¿Qué va a pasar a mediano plazo? ¿Qué usted considera puede pasar a mediano plazo? ¿O cuáles son las recomendaciones para este año? Estoy hablando, ya estamos prácticamente en el mes de noviembre, faltan aproximadamente 6 días para entrar al mes de noviembre, llega diciembre. ¿Se va a mantener este confinamiento selectivo o el gobierno quizás va a dar otras aperturas a nivel económico? ¿Qué es lo que se puede adelantar?
Bueno, las medidas que toma el gobierno, pues obviamente el señor presidente es el que tiene que anunciarlas, y básicamente lo importante es que las cifras y los datos que se están haciendo pues se van evaluando día a día, semanalmente. Hay un comité de expertos que analiza los datos y de acuerdo a las situaciones se van planteando las cosas. Esto diría que cada día trae su afán y cada vez se está en una forma responsable con cifras y con números, no de una forma especulativa, si lo quisiera hacer de esta manera, sino realmente viendo la realidad de lo que está pasando. Pero más que esperar los lineamientos que se hagan desde el gobierno, me parece que es supremamente importante es que tengamos en cuenta que cada uno pone un granito de arena para subir o bajar la curva epidémica y justamente para ayudar a tomar las medidas que se están haciendo en el país. Ya para una última pregunta, ¿considera usted entonces que los colombianos deben seguir bajo estos esquemas en vista de que la mayoría, por ejemplo, voy a hablar básicamente de la ciudad donde vivimos, las cuestiones no se prestan, el ciudadano no está acorde o conforme con estas medidas y vemos que pareciera que no está el COVID? Sí, a título ya desde su punto de vista profesional, sabemos que es un hombre muy conocedor de esta pandemia, la ha evaluado, la ha estudiado desde el inicio, ha tenido referentes, estudios. ¿Considera que debe el ciudadano entonces plegarse estrictamente para que esta curva no tenga otra incidencia, no se mantenga con tendencia a la baja? ¿Qué es lo que debe hacer? Su recomendación al ciudadano, que en este caso es lo importante. Miren, yo creo que importantísimo, reglas del autocuidado, pero realmente ser conscientes y hacerlo. Importante. La primera cosa es que tengamos en cuenta el lavado de manos frecuentemente, el distanciamiento físico, pero que lo hagamos realmente idealmente a 2 metros de distancia, y 3, el uso del tapabocas. Realmente, como decía, no te necesita tener un policía al lado para cumplirlo, sino que seamos conscientes de la importancia que esto tiene. Y adicionaría otro punto final, la importancia del aislamiento. Si tengo síntomas, desde el momento que tenga síntomas, debo aislarme y debo comunicarle a mi aseguradora que tengo síntomas posibles con COVID, para que se haga el proceso, pero no esperar que le hagan el diagnóstico para que se aísle, sino desde el momento en que sabe, haga aislamiento. Creo que es el punto importante que tenemos que tener en cuenta.